sé que algo sucederá. ¿Cómo están, amada iglesia? Bendiciones a todos. Es un privilegio, una bendición poder estar juntos para compartir la palabra del Señor. Les voy a pedir que me avisen cómo se escucha, si se oye bien. Ya vamos a estar comenzando, esperamos que se conecten nuestros hermanos. Bendecimos a todas las iglesias de Tierra Santa, un cariño grande, un besito grande a nuestros amados pastores, al apóstol Robin Olivares, a nuestra profeta, la pastora Berito, a las iglesias de Tierra Santa, como les decía, Ñuñoa, Quilicura, Curacaví, Cerrillos, Punta Arenas, Arica, Iquique, La Serena y hasta lo último de la tierra. Así es que bendecimos a todos los que estén conectados. Hoy es un día especial, hoy es miércoles, día de discipulado, así es que le voy a pedir que ahí donde usted está se concentre, que busque un cuadernito, un papel, un lápiz, para tener sus notas, para que apunte lo que más le interese de esta palabra y lo pueda estudiar. Es importante que vayamos repasando para que podamos extraer toda la riqueza de lo que se está enseñando. ¿Amén? Tenemos muy buenas noticias, tenemos novedades, cosas que alegran nuestro corazón, cosas que nos animan para este mes séptimo que comienza la segunda parte de este año 2022 que viene en victoria. ¿Cuántos tienen la fe puesta ahí en lo que el Señor ha dicho? ¿Cuántos tienen esperanza? ¿A cuántos el Señor les ha dado motivos por el cual tener fe? Amén, a mí también. Así es que quiero decirle que, mi esposa les manda saludos, me está haciendo así desde, les manda saludos la pastora Edita, así es que un besito a cada uno. Tengo noticias, como les decía, el viernes 22, no miércoles, el viernes 22 de julio, no este viernes, el próximo, tenemos un reencuentro en nuestra amada iglesia Tierra Santa. Ese viernes vamos a retomar las oraciones de manera presencial. Así es que es una gran noticia, el viernes 22 de julio, la oración no se va a transmitir por internet, sino que va a ser de manera presencial. Este viernes sí hay transmisión para que usted se conecte. Este va a ser nuestra última transmisión quizá. Así es que con toda la fuerza, con todas las ganas, conéctese este viernes a la oración. Y el próximo viernes, el viernes 22 de julio, la oración va a ser en nuestro templo en Tierra Santa, Guillermo Mann 937, tercer piso, a las 8 de la noche. Llegue puntual, por favor, sea puntual, porque los horarios están siendo muy acotados para no terminar tan tarde y la gente y todos los que no andan en vehículo o inclusive los que andan en vehículo puedan regresar a sus hogares en un horario prudente. Recuerde que las medidas de precaución siguen siendo las mismas. Uso de mascarilla siempre, conservar la distancia social, aplicarse alcohol gel en las manos, lavarse las manos, tener la mayor precaución. No es necesario que usted se inscriba, no va a estar abierta la inscripción, solo tienen que llegar los que puedan asistir, los vamos a estar esperando. Esté atento a las redes sociales porque cualquier noticia, cualquier aviso, cualquier cambio de última hora se va a hacer a través de nuestro portal, mira qué antiguo, nuestro perfil de Facebook, Instagram. Vamos a usar esos canales para que usted esté conectado, amén. Así es que sin más preámbulo y con esta gran noticia quiero invitarle a que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu espíritu, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú nos amas y porque tú estás aquí con nosotros y estás en los hogares de cada uno de mis hermanos. Extiendo, Señor, tu cobertura, Señor, a cada uno de nosotros. Oro, Señor, y yo menguo en este momento para que este discipulado, esta palabra, esta enseñanza corra, fluya a través de mí, Señor. Es algo que tú has puesto en mi corazón y que yo he tenido que aprender y compartir con mis hermanos. Señor, por eso edifícanos hoy, establécenos, arraiganos, Señor, en Tierra Santa. Haz, Señor, que seamos aquellos que llevan mucho fruto,
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Establezco tu reino y cedemos el lugar al Espíritu Santo para que nos ministre hoy y se mueva como quiera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Veo que están muy entusiasmados y que están contentos por la noticia. Así es que, así contentos, le voy a pedir que se concentre y que busque en su Biblia el libro de Isaías en el capítulo 61. Tenemos un tiempo de promesas extraordinarias, tenemos un tiempo glorioso de cosas que nos llevan a estar expectantes de lo que el Señor está haciendo y va a hacer. Así es que Isaías 61, vamos a leer esta tremenda palabra del Señor. Dice así la Escritura: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, vaya tomando nota, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de Jehová, amén, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros, diga, ahí entramos nosotros, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Esta tremenda palabra nos habla de las cosas grandiosas que el Señor está por hacer, lo que está por suceder en la iglesia, lo que está por pasar. Nosotros hemos recibido un tremendo llamado, fuimos llamados y fuimos ungidos. Tierra Santa, usted y yo fuimos ungidos para este tiempo, fuimos llamados, fuimos consagrados a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, a dar un cambio en nuestro ambiente, a ser agentes de cambio. Mire, todo lo que dicen estos versículos, lo que era triste, a cambiarlo en alegría. Dice, a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos. Imagínense, todo lo bueno, todo lo que procede de Dios, usted y yo somos los encargados de entregarlo. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Nosotros, usted y yo, tenemos una tremenda responsabilidad, una tremenda palabra sobre nuestras cabezas y una tremenda expectativa de cosecha. Diga conmigo, cosecha. Eso significa que nosotros necesitamos saber algo. ¿Cuál es la iglesia que impactará al mundo? Ese es el título de esta palabra, la iglesia que impactará el mundo. Y estos primeros 6 meses fueron de preparación. Se nos dio una instrucción, se nos dio una labor que era sembrar y sembrarnos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Y luego de la siembra viene la cosecha. Y déjeme preguntarle entonces, ¿se está preparando para una gran cosecha? ¿Cuántos anhelan ver esto que prometió el Señor? Para nosotros, para la casa. ¿Cuántos anhelan? ¿Cuántos tienen algo fervoroso, una llama ahí, una expectativa? Quieren ver la cosecha. Y si en estos primeros 6 meses sembraste, y si te sembraste en otros, si hiciste esos cambios necesarios, si tú empezaste a buscar, a ver, yo necesito, delante hablaba con la profeta y con el apóstol, y hablábamos de este tema, y me decía la profeta, el sembrarse no significa que yo voy a sembrar lo que quiero dejar. Eso no es una siembra, porque la siembra y la cosecha y cada producto se reproduce según su especie. Entonces, si usted dice, yo voy a sembrar mis miedos, lo que va a cosechar no va a ser muy bueno. Entonces, si sembramos aquello que nos falta, me falta amor, quiero recibir amor, entonces voy a sembrar amor.
¿Se entiende la idea? Si nos sembramos durante estos primeros 6 meses, pero erróneamente pensamos que el trabajo ya terminó y ahora viene la etapa de sentarnos a descansar y esperar que venga la cosecha, tengo que decirle, mi amado hermano, mi amada hermana, que estamos equivocados, porque la cosecha también es un trabajo. Amén. Porque no hay cosecha sin la acción de recoger. Se debe trabajar, se debe actuar, tú debes accionar para cosechar. La cosecha se obtiene levantándose temprano a recoger los frutos. Yo no sé si usted sabe o se recuerda, pero yo viví en el campo muchos años de mi infancia. Más o menos 15 años, 14, 15 años estuve en el campo. Entonces, donde yo vivía, la cosecha, el tiempo de cosecha era en el verano. Y particularmente la cosecha del trigo se hacía de una forma muy especial. A veces se hacía en la madrugada. La gente no la podía hacer durante el día porque los recursos llegaban a esa hora. Se usaba una máquina que era la cosechera. Ya fuera una máquina automotriz que cortaba el trigo, lo procesaba y todo lo demás, hacía el proceso, envasaba y todo. O una antigua máquina que llamaban máquina de plantas, que hacía todo el proceso de recoger los granos ya cortados. Las espigas en manojo se echaban a la máquina y la máquina separaba el grano de la paja. Y eso se hacía cuando la máquina llegaba. Entonces, a veces coincidía que la máquina llegaba y estaba disponible en horas de la madrugada, 2, 3 de la mañana. Entonces la gente, los vecinos se reunían y trabajaban juntos. Y cuando llegaba la máquina, no importaba la hora, estos vecinos se unían y trabajaban juntos para ayudarse a recoger el trigo. Unos iban juntando y cerrando los sacos de trigo, cociéndolos, que la máquina iba llenando, y los iban llevando en una carreta a guardarlos donde los iban a dejar. Otros iban ayudando en otras labores. Había mucho trabajo, era una etapa de regocijo, era un tiempo de regocijo, pero un tiempo determinado. Durante la cosecha, todos trabajan. Durante la cosecha, todos se unen. Terminaba el proceso en el campo de este vecino y como la máquina estaba por cierto tiempo ahí en el sector, la aprovechaban, se la llevaban al campo del vecino del lado y estos vecinos que se juntaron aquí, se juntaban e iban y trabajaban donde el otro vecino para poder ayudarle en su cosecha. Por eso quiero decirle que este tiempo es un tiempo de gozo, es un tiempo de regocijo, porque todo lo que sembraste, todo lo que nosotros empezamos, va a verse el resultado. Amén. De la primera etapa del trabajo, ahora vamos a ver el resultado. Pero se tiene que trabajar también ahora. Por eso no es tiempo de descuidarse, no es tiempo de desconectarse, no es tiempo de decir, bueno, yo ya sembré, ahora descanso. En el campo, si no se cosecha a tiempo, si la cosecha no se hace durante la estación, ese grano que no se cortó, que no se recogió, y si se pasa al tiempo donde empiezan las lluvias, ese grano maduro no cosechado se pierde. Así es. Por eso, y como esta iglesia es una iglesia prudente, nosotros no vamos a dejar que el fruto se pierda, ¿cierto? Amén. Entonces diga conmigo, yo voy a trabajar para cosechar lo que Dios prometió. Amén, hasta aquí los puedo escuchar. Y por eso debemos saber de qué manera tenemos que ser aquella iglesia que Dios necesita usar hoy para esta gran cosecha. Entonces, ¿cómo ser la iglesia de Cristo que va a impactar el mundo? Yo creo que dentro de esta, entre 1 hora y 1:30, como dice el apóstol, veamos estos 5 puntos de cómo ser esta iglesia de Cristo para el siglo XXI. ¿Está preparado? Vamos entonces. Punto número 1. ¿Cómo seremos la iglesia de Cristo? Amando al mundo como Cristo lo amó. Diga conmigo, amor en acción. Esto parece una frase como para el cliché, pero eso es lo que la iglesia de Cristo es. Ama al mundo como Cristo lo amó. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, vamos a leer algunos versículos, el versículo 35. Mateo 9:35. Dice así la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, número 1, enseñando en las sinagogas de ellos, y, número 2, predicando el evangelio del reino, número 3, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué estaba haciendo el Señor?
haciendo la obra, haciendo su llamado. Recorría las ciudades, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino, sanaba toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, versículo 36, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando yo era niño, los niños de la escuela dominical donde yo iba decían: manda obreros a la miel. No es miel, es mies. M-I-E-S. ¿Y qué es la mies? La mies es un campo o labrado de cereales, principalmente de trigo. O sea, nuestro escenario es el campo de trigo que está listo para ser cosechado. Amén. Cuando hablamos del amor de Dios o el amor de Cristo hacia el mundo, el amor de Dios se manifiesta en lo que hacemos nosotros por Él y por su obra, pero hacia otras personas. Este amor solo se activa cuando nosotros estamos haciendo la tarea del reino. No podemos decir yo amo tanto a la gente y no relacionarte con ella. Amén, amén. Amo tanto al Señor y no hacer nada para demostrarlo. El amor de Dios que nosotros tenemos dentro se manifiesta en cómo amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestros extraños, a las personas que están perdidos. No se puede amar solo de sentimientos o palabras, porque en Cristo el amor de Dios actúa. Por eso este punto se llama amor en acción. El amor no se queda quieto. El amor es algo que nos impulsa. Había una canción antigua, no sé ni quién la canta, pero decía: el amor es la fuerza, el amor es el poder, algo así. El amor de Dios es un motor. De hecho, es el motor que gestó la salvación y la redención de la humanidad. San Juan 3:16, el versículo más conocido en la iglesia evangélica, dice: porque de tal manera, ¿se lo sabe? Si se lo sabe, cante. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué cosa hizo? Amó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué hizo? Ha dado a su Hijo. El amor de Dios impulsa. Amén. El amor hizo que Dios se diera a su Hijo porque ama a la humanidad. Y lo que nosotros veíamos en los versículos del Evangelio de Mateo 9, Mateo capítulo 9, es que el Señor estaba haciendo la obra entre el pueblo, enseñaba, predicaba el reino, sanaba a los enfermos, estaba haciendo esa obra, interactuaba con la multitud, movido por este amor, y al estar trabajando, diga conmigo, trabajando, entonces observó su necesidad. Es ahí donde uno puede ver lo que pasa. Cuando nosotros estamos interrelacionándonos, Amén. ahí vemos que hay necesidades. No sirve estar sentado en el palco. ¿Sabe lo que es el palco? Es un lugar ahí en la marquesina, en una gradería, en el estadio o en el teatro, mirando hacia abajo como espectadores. Uno nota las necesidades cuando está en terreno. Amén. Ahí se ve lo que pasa. Ahí nosotros notamos que hay carencias en algunas personas. Por eso es que esta iglesia, como es una iglesia de terreno, una iglesia de guerra, una iglesia preparada, cuando trabaja, cuando hacemos esta relación, cuando el apóstol nos insiste, mire, salude a los nuevos, haga esto, vea, relaciónese, cuando hacemos eso, notamos que el otro tiene alguna dificultad y se activa este amor y nos lleva a hacer la obra del Señor. Pero, hermanos míos, hoy día más que nunca, siglo XXI, se hace más urgente y notoria la falta de obreros. Amén. El verso 38 del capítulo 9 de Mateo dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy está faltando hombres y mujeres de todas las edades, caudillos, decía el apóstol, personas que tengan una necesidad de servir, de entregarse a sí mismo como Cristo amó al mundo.
que estén deseosos de extender a otros este amor que se les reveló a sus vidas. Hombres y mujeres que quieran extender el amor de Dios y el reino, ensanchar el reino. Esta es la iglesia que el mundo necesita hoy. Esa es la iglesia del siglo XXI. No es una iglesia moderna, no es una iglesia que canta con luces de colores, parafernálicas, o que canta canciones de última moda, o que utiliza una ropa diferente, que se viste más libremente, porque eso tiene que ver con religión. La iglesia que el Señor necesita es una que ame. Amén. Pero que ame como el Señor amó, no como el mundo está amando, concediéndote todo lo que se te ocurre, sino que ame de verdad. El primer punto es entonces amar al mundo como Cristo lo amó. Amor en acción. ¿Cuál será el segundo punto? Anótelo ahí. Primero en tu casa, luego en la calle. ¿Cómo así, Pastor Ismael? Primero es Jerusalén, luego el resto de las naciones. Usted y yo hemos sido comisionados por Jesucristo para hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sabe lo que es comisionar? El significado de la palabra comisionar es encargar a una persona una comisión o misión determinada. Comisión significa una misión compartida. ¿Y cuál es esta comisión? Vamos al Evangelio de Mateo, al último capítulo de Mateo, Mateo 28. Dice así el versículo 18, Mateo 28, capítulo 28, versículo 18. Estaba el Señor ahí a punto de ascender a los cielos. Se reunió con sus discípulos. Estaban ahí a punto de que el Señor ya ascendiera, fuera tomado al cielo, y le da las últimas instrucciones. Y en ese momento, en ese contexto, les da esta comisión que se la entrega a sus discípulos para todos los creyentes. Diga conmigo, todos los creyentes. Todos los creyentes. Dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Qué cosa tienen que hacer? Ir. Se lo pongo en lenguaje actual. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mandamiento del Señor, la gran comisión, consiste en extender el reino, ir y formar discípulos y llamar a otros para que conozcan a Jesucristo. Si usted no sabía cuál era la gran comisión, esta es. Esta gran comisión muchas veces no se ha hecho y se ha vuelto una gran omisión. Muchas personas omiten, muchas iglesias omiten esta parte porque no les gusta, pero es un mandamiento. Ahora, esta comisión, esta labor, esta tarea de la iglesia no se puede hacer por sí sola. Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 1, versículo 8. El libro de los Hechos es la continuación de los acontecimientos que comenzaron a suceder en la iglesia luego de la ascensión a los cielos del Señor Jesucristo. Entonces es como que terminó el capítulo 28 de Mateo, el Señor estaba hablando, y Lucas, que escribió los Hechos, empieza a narrar lo mismo. Y están en el mismo escenario, el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos y prometiéndoles que esto iba a traer un remesón en el mundo. Y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es un testigo? Un testigo es uno que habla de hechos que presenció o que conoce total y completamente. Y hermanos, hermanas, tú y yo fuimos convocados a ser testigos de la verdad del Evangelio. No testigos de Jehová, testigos de la verdad de Dios. Pero para poder ser testigos creíbles necesitamos su poder, necesitamos la investidura del Espíritu Santo, necesitamos la llenura del poder. Por eso el Señor les decía a sus discípulos, ustedes van a recibir poder. Pero
entonces cuando reciban el poder de Dios y venga sobre ustedes el Espíritu Santo, van a poder ser testigos. Ahora, el Señor Jesús va más allá de solamente hacernos sus testigos. Nos dice cómo comenzar a desarrollarnos. Ser un testigo te transforma en un siervo de Dios. ¿Y qué es un siervo? Tú y yo somos siervos de Dios. O sea, le servimos a Él. Trabajamos por Él y para Él. Por eso es que esto se hace tan relevante para la iglesia de hoy día. No nos representamos a nosotros mismos. Representamos a Jesucristo y su reino. No trabajamos para hacernos un nombre. Trabajamos para levantar su nombre. Amén, amén. No trabajamos por satisfacción personal. Trabajamos para honrar y deleitar su nombre y glorificarlo a Él. Porque nosotros representamos a Jesucristo y su reino. Por eso es que es importante que la iglesia del siglo XXI, la iglesia que tú y yo estamos aquí formando, tenga bien puestos los pies sobre la tierra y esa identidad clara de siervo, de testigo del Señor, para poder compartir esta verdad de Cristo, porque no se hace solamente de manera verbal. No te sirve hablar solamente de Cristo. Te hace falta vivirlo a Él en todas las áreas de tu vida y que otros lo vean. Y que otros reconozcan el cambio real que el Señor ha hecho en ti y en mí. Esto no se puede hacer solamente predicando. Por eso es que la predicación del Evangelio no es simplemente pararse en un lugar y hacer un evento y hablar de Cristo bonito. La predicación del Evangelio es eso y también predicar con tu ejemplo. Porque yo no tengo los números acá, no tengo las estadísticas, pero el ejemplo enseña mucho más que una clase verbal donde tú oyes solamente. Lo que tú retienes oyendo es un porcentaje muy bajito. Pero cuando tú ves que otro lo hace y te lleva a hacer esa misma acción, tú la aprendes mucho más. Por eso es que la predicación del Evangelio es con actitud, es con ejemplo, es con vivir, es con ser antes que hacer, antes que hablar. Ahora, Pastor Ismael, ¿cómo y dónde comenzamos? El manual de instrucción del Señor Jesucristo dice primero en Jerusalén. ¿Y qué significa? ¿Tenemos que ir a Palestina, a Israel? No. Jerusalén significa o representa tu casa, tu familia, tu círculo cercano. Esas son tus primeras naciones. No podemos alcanzar el resto del mundo si no dejamos una huella primero en nuestro primer entorno o el más cercano. Y ojo que cuando digo huella no estoy diciendo heridas. Dejar una huella significa que la gente reconozca en ti el carácter de Cristo. No en ti a un hermano religioso al que todos le hacen el quite, al que todos quieren evitar porque es latero, porque donde te ve te habla y en vez de trabajar te habla y en vez de... Alguien que no representa el reino. No es así. Pero si ven en ti integridad, si ven en ti actitudes de Cristo, amor sincero, respeto, ¿cómo se llama esto? Verdad, fidelidad, lealtad, integridad. Eso, si ven a Cristo en ti, la gente va a convencerse de que de verdad Dios cambia. Amén. Ahora, cuando estoy hablando de esto, quiero que entienda muy bien que a veces nosotros con nuestro proceder hacemos heridas. En nuestra familia, a veces tú eres el único que conoció al Señor y en tu afán de querer que todo tu entorno cercano conozca al Señor, te vuelves alguien catete. Por eso, sea cuidadoso o cuidadosa de cómo interactúa con su familia, cómo interactúa con Jerusalén. Sobre todo si ellos no conocen o no tienen a Cristo aún, no se transformen en un religioso inquisidor. Es que ustedes se van a ir al infierno porque ustedes no respetan la palabra. No. Un ejemplo vale más que 1000 palabras. No condene con sus palabras por los errores y faltas y pecados porque ellos no tienen la revelación. Usted tiene que ser un puente para que ellos sean alcanzados y no alguien que los distancie de Jesucristo. Por eso es necesario que esta labor se haga bajo la unción del Espíritu Santo. Para poder ser un testigo fiel de Jesucristo, necesitamos estar llenos del Espíritu. Para que nuestra carne no se lleve los honores.
y el diablo se aproveche de nuestra falta de paciencia y de nuestra falta de amor hacia los demás. Usted necesita estar lleno del Espíritu. Siguiente paso, luego en Judea. ¿Qué es Judea? Judea era la región que incluía Jerusalén y otras ciudades. Digámoslo así, estamos en Ñuñoa, por ejemplo, y la región metropolitana, o la Florida, la región metropolitana. Judea es tu entorno próximo. ¿Y qué representa? Las relaciones de amistad, nuestro círculo social, los compadres, los amigos, las amigas, los primos, no tu casa. ¿Se entiende, verdad? Con ellos tienes que proceder de la misma manera. Pero primero en tu casa, primero Jerusalén, luego Judea. Después dice en Samaria. Samaria es tu lugar de trabajo, Samaria son otros conocidos, Samaria es la universidad donde sí tienes que ser luz, donde sí tienes que ser un hijo de Dios, donde sí tienes que defender tu fe, no ponerte a pelear por ella, sino que no la trances. Los colegios, esa es nuestra Samaria. Y hasta lo último de la tierra es todos los demás. Todos los demás. Yo antes pensaba que al decir lo último de la tierra, solamente tenía que viajar fuera de Chile y ver otros lugares muy lejos de acá. Pero lo último de la tierra es todo lo demás. Personas que no se relacionan contigo. Personas que Dios pone en tu camino en un consultorio, por ejemplo. Y estás esperando una hora médica y alguien se te acerca a conversar. Y ese es lo último de la tierra para ti. Alguien que sin querer se relaciona contigo o con alguna parte de tu familia y que tú sabes que tiene una depresión y en algún momento, en una reunión o en algún momento en que coincidan, tú le puedes hablar de Cristo o le puedes decir, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Pero escúcheme bien, nosotros no podemos partir por el final. No podemos ir a la calle a dar luz de Cristo y ser oscuridad en nuestra casa. Porque no es así. No podemos darle ejemplo a otros si nuestros cercanos tienen un mal ejemplo nuestro. Y esto llévelo a todo orden de cosas. No se puede usted ir a amar a los perdidos de Rusia, de Ucrania, de la ventana 1040, los países árabes, musulmanes, o sufrir por las tribus del Amazonas que no conocen, que nunca han escuchado de Jesús, y sentir un llamado misionero al África, si usted no es capaz de soportar a aquellos que tiene cerca y les desea el infierno a cada uno de ellos, y son rebeldes e incircuncisos y los trata así. Usted no puede hacer eso porque es inconsecuente. Tenemos que empezar por el principio. No se puede alcanzar lo último de la tierra sin pasar por Jerusalén. Amén. Ahora, construya las bases. Pastor, ¿qué hago? Construya las bases, empiece de abajo. Dios va a hacer el resto. Empiece por dar un buen ejemplo en su familia y por hablarles. Empiece por trabajar con ellos. Empiece por orar, por interceder por ellos. Y también, esto quiero que lo lleve a otra área. Mire, trabaje por su iglesia local. ¿Qué significa esto, Pastor Ismael? Usted fue plantado en Tierra Santa. ¿Sí? Trabaje aquí. No se vaya a querer anhelar trabajar al fin del mundo. Pastor, es que yo tengo un llamado a las naciones. Bueno, estas son tus naciones. Primero Dios te plantó aquí. El Señor nos dejó estos tips que son extraordinarios. La parábola de los talentos dice, sé fiel en lo poco, ¿cierto? Cuando el Señor trae las recompensas de aquellos que trabajaron sus talentos, al que tenía uno le dice, siervo malo, porque el único que tenía no trabajaste. Pero a los que sí trabajaron le dice, siervo bueno, fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Así funciona el reino. Ese es un tip de cómo piensa Dios. Amén. Es un tip de cómo el Señor lleva estas cosas, del micro al macro. Primero parta por aquí. ¿Quiere que el Señor lo use? Parta por el servicio. Hágase parte de los detalles de su casa. Póngase al servicio de la casa. Luego vaya a trabajar en otras áreas con los perdidos. Primero parta por aquí. Dios lo está formando acá. ¿Por qué es importante esto, hermanos míos? En esta iglesia Dios te está formando. Dios te está honrando con cada palabra. Así que honra tu casa. Amén, amén. Honra a tus pastores que te edifican. Honra la unción que está sobre nosotros. Amén. Yo he visto casos donde se honra al hombre, al varón de Dios y a la esposa del pastor que están parte del ministerio. No la pelan, como dicen los mexicanos. No la pescan y no, ella es la fulanita. Y cuando ven al pastor, siervo. Y eso no es así. Honre lo que tiene en su casa. Honre el manto que ha sido puesto sobre sus pastores.
Dios lo va a usar a usted. Honre a sus padres y Dios lo va a usar a usted. Parta por el principio para que Dios haga el resto. Esta temporada es una temporada de gran cosecha. Aproveche de coser esos sacos que estaban rotos para que no se le caiga lo que recoja. Wow, sí, amén. Parche y remiende esos sacos. O mejor aún, compre sacos nuevos. Diga, Señor, yo hasta aquí lo hice así. Voy a tomar lo nuevo. Voy a tomar aquello. Un odre nuevo, Señor. Y ahí el Señor va a poner su fruto. Entonces el punto 12 es primero en tu casa y luego en la calle. No partamos por el final. ¿Sí? Avanzamos al punto 3. Entiéndeme, iglesia. La iglesia del siglo XXI deberá ser un ejemplo para los creyentes, para su círculo cercano y también para los de afuera. Amén. ¡Wow! Somos ejemplo. Estamos en observación. Ha corrido mucho esto de un pensamiento que es totalmente anti Dios. De decir, no, si la iglesia tiene que brillar, la iglesia tiene que ser luz, entonces pasa piola, como se dice. Nadie sabe qué es la iglesia. Parece un club deportivo, parece un club de, ¿cómo se llama esto? Un centro de madres, como se hacía antes. Van a tejer, hacen eventos, cosas, todos se divierten, pero nadie sabe qué es la iglesia. Se comportan de la misma forma que la gente del mundo. Habla de la misma forma que la gente del mundo. Dice los mismos chistes que la gente del mundo. Tiene el mismo humor de doble sentido que la gente del mundo. Se viste, se tatúa igual que la gente del mundo. Se pone aros los hombres igual que la gente del mundo. Se corta el pelo igual. Hace lo mismo. Y yo no estoy hablando de eso de que sea un religioso que usted tiene que usar corbata, porque no es nuestro estilo, no es lo que nosotros entendemos que no es así. Pero nuestras actitudes, mira, la palabra dice, dicen amar a Dios, pero con sus hechos, lo que hacemos, pero con sus hechos lo repudian. Así habla la Escritura. Entonces, tenga ojo, nosotros somos ejemplo para todos. Libro de Efesios, capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Anote, Efesios 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que parecernos? A Dios, no al mundo. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestro ejemplo es Jesucristo. Avance un poquito al versículo 15 del capítulo 5 de Efesios. Mirad pues con diligencia, eso es, póngale atención a cómo está conduciéndose en su vida. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Imagínense, esto se escribió en el siglo I. El siglo I se escribió el libro de Efesios, la epístola, la carta. Y ya los tiempos eran malos. ¿Cuánto más hoy día? Que hemos visto un aumento de la maldad, un aumento de la violencia, de la lascivia del mundo, de los pecados sexuales. Hay una maldad. Por eso, mire, el consejo del apóstol Pablo para los efesios, yo se lo quiero dar a usted. Versículo 17. Por tanto, no seamos insensatos. ¿Qué es insensatez? Imprudencia. Es no tener en cuenta el consejo. Es ser tosudo, porfiado, necio, por no decirlo de otra manera. Sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Los versículos desde el 3 hasta el 14 hablan de un montón de cosas que los cristianos no tienen que hacer. Anote, Efesios 5 del 3 al 14 usted lo tiene que estudiar. Y anote qué cosas usted está haciendo y qué tiene que dejar. Porque eso hace un cristiano verdadero, ¿ya? Pero el verso 18 dice, no os embriaguéis con vino. Ojo ahí. En lo cual hay disolución. ¿Qué es disolución? Peleas, enemistades, alboroto, esta sensación de frustración, rabia y todo. Eso es disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debes saber que nuestro actuar siempre va a estar en constante observación. Tú, desde el momento en que eres hijo de Dios, todo el mundo te va a observar.
En tu casa te van a observar. Van a querer saber si de verdad cambiaste. El mundo te va a observar. En tu trabajo te van a observar. Y te van a criticar si tú cedes ante las presiones. Entonces, ¿qué hacemos, Pastor Ismael? Estamos en el ojo del huracán. Bueno, por amor al Señor y a su reino, los verdaderos hijos de Dios guardan su testimonio. ¿Qué es el testimonio? Lo que otros ven de ti. Yo guardo lo que muestro a otros. No me coludo con las tinieblas. Los hijos verdaderos de Dios guardan su conducta y se transforman así en hijos que agradan a su Padre, al Señor, y lo honran. Y estos alcanzan a muchos otros. Porque un ejemplo, como les decía antes, vale más que 1000 palabras. Ahora, ¿cómo lo hemos hecho hasta ahora? Quizás no lo hemos hecho del todo bien. ¿Y qué hacemos? Este es el tiempo de empezar a cosechar. Hay trabajo que hacer. Así que sigue haciendo esas mejoras en tu carácter. Sigue dejando al Espíritu Santo entrar. Si no te ponías a orar hasta este momento, empieza a hacerlo. Si no tenías la disciplina de pararte y decir, bueno, yo voy a cambiar esto que ya sé que lo tengo que hacer, entonces ahora me paro. Porque no, este género, dijo el Señor, no sale sino con oración y ayuno. Si es necesario ayunar y reservarte de ciertas cosas, es tiempo de empezar a hacerlo. Escúchame bien, vale la pena por la cosecha que el Señor trae. Vale la pena por lo que Dios está haciendo. Si hay mejoras que hacer, este es el momento preciso. Y Dios va a empezar a traer ese fruto. Porque el fruto ya está. Ahora hay que empezar a recogerlo. Dios va a hacer el resto. Empieza a honrar al Señor con tu vida y Él va a honrar la tuya trayendo frutos visibles, trayendo frutos palpables. Nadie va a poder decirte, ni el diablo mismo te va a poder acusar. Y tú vas a ser un gran puente para que otros conozcan al Señor. Aleluya. Punto número 3. Tú deberás ser un ejemplo para los creyentes y para los de afuera. Aleluya. Amén, amén. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Estamos recibiendo una instrucción, una enseñanza. Yo creo que usted se afirme de esto. Yo creo que usted tome esta palabra y diga, Señor, yo quiero ser eso de lo que está hablando el pastor Ismael. Yo quiero ver la iglesia poderosa. Yo quiero ver la gloria de Dios transformando a la gente. Yo quiero volver a verlo. Sí, Señor, amén. Bueno, vamos entonces a los 2 últimos puntos que nos quedan. Punto número 4. Lleve a otros a encontrarse con Jesús. ¿Solo siendo ejemplo? No. Falta un paso. Usted va a ser ejemplo y los otros van a verlo. Pero el hecho de llevar a otros a encontrarse con Cristo es algo que sí o sí tenemos que hacer. Cuando usted tiene un rebaño, como el Señor compara a la iglesia con un rebaño, ¿cierto? Nosotros somos su redil, nosotros la iglesia, dice el libro de los Salmos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La iglesia somos las ovejas del Señor. Bueno, el pastor no reproduce a las ovejas. Wow. Las ovejas se reproducen ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es el pastor el que tiene que llamar a la gente para que se convierta. Pastores, que usted me está hablando algo que no es. No, el pastor es parte de la iglesia, es la iglesia completa la que tiene que hacer esta tarea. Son las ovejas las que se reproducen y las que hacen crecer el rebaño. ¡Wow! Tremenda revelación ganadera le estoy dando hoy día aquí. Mateo 9:38, retomemos este versículo que leímos al principio. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor sabe la necesidad que hay en el mundo. Él sabe la necesidad que hay en su pueblo. Por eso Él está requiriendo de ti y de mí para trabajar. Él está haciendo un llamado. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Fíjese que ese versículo, el verso 38, es el último del capítulo 9 de Mateo. Cuando el Señor les habla a sus discípulos, le dice, miren, la mies es mucha, los obreros pocos, vamos a orar al Señor de la mies para que envíe obreros. Acto seguido, llama a sus 12 discípulos, capítulo 10, pasa al siguiente capítulo ahí, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Ok, vamos a llamar al Señor de la mies y orar para que envíe obreros, pero mientras tanto ustedes tienen que hacer la pega. Hay muchas iglesias que claman y oran, Señor, manda obreros, manda, Señor, evangelista, manda músicos, manda esto, manda lo otro. Y el Señor dice, bueno, ¿y la iglesia qué está haciendo? ¿Cuánto oran por el otro? Sí, amén, amén.
¿Cuántos estamos metidos en este mover? Entonces el Señor agarró lo que tenía, que eran 12, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otra vez vemos el principio: partan por su entorno cercano. Amén. No vayan a Samaria, no vayan al resto. Primero aquí, concéntrense aquí. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Amén, Ustedes amén. recibieron algo de gracia, van a dar de gracia a eso que recibieron. Ahora, si usted está pensando, esa es la tarea de los pastores, pastor, déjeme decirle, hermano mío, que es la tarea de la iglesia es predicar. Jesucristo se la entregó a la iglesia, representada en esos 12 apóstoles, en esos 12 discípulos. No solo a los pastores. Y este es tu tiempo de empezar a obedecer el llamado de Dios. Hoy más que nunca es necesario que te sientas parte de tu iglesia, que te sientas parte del cuerpo de Cristo. Porque tú eres aquella a quien Dios va a usar. Pastor, yo predico con mi ejemplo, yo soy intachable. Sí, está bien. Ahora, hay que hacerlo. Eso está bien, no estás haciendo nada extraño. Eso es lo que Dios pide. Pero también es necesario que sepas hablar de Jesucristo y testificar de Jesús en el momento oportuno. Porque eso hace que la iglesia, que la iglesia sea efectiva. Eso es la iglesia que el mundo necesita hoy. Amén. Por años el diablo se encargó de engañar a la iglesia y decirle sutilmente: quédate calladita, pasa tranquila, tú no te molestes, nadie te va a molestar, engorden tranquilos, todos gorditos, redonditos y bonitos, pero no había ninguna conversión real. Y no había una palabra confrontacional. Bueno, nosotros tenemos una palabra que te confronta. Nosotros somos una iglesia que te lleva a cambiar de verdad. Por eso, si tú has experimentado ese cambio, compártelo con otros. Mira, tú eres alguien que Cristo ha transformado. Y alguien a quien Cristo transformó da ejemplo con su vida, habla de Jesucristo. Y la iglesia de Cristo que conforma es una iglesia poderosa, una iglesia valerosa, que no le teme al infierno. No le va a tener temor a aquello que te puede dañar. Puede pararse el mismo infierno, el mismo diablo en dos patas. Todos los demonios detrás de él. Pero aquel cristiano que está fundamentado en Jesucristo sabe que aquel que se levantó de la muerte ya venció al imperio de la muerte, venció al infierno, le quitó las llaves al diablo y sabe que toda esa autoridad se la dio a la iglesia. Toda autoridad me es dada y yo les doy esa autoridad a usted. Tú y yo tenemos autoridad delegada para llevar a otros a Jesucristo, para encontrar a otros con Cristo. Tú y yo somos aquellos que haremos la tarea de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Vamos al último punto, punto número 5. Cuide de sus hermanos en la fe. Esto es importantísimo. Yo pensé al principio decir, no sabía cómo llamar el título de la palabra, el título, y estudié las labores pastorales, pero las labores pastorales son estas, claro, cuidar a los discípulos, ayudarles a los discípulos, pero eso también es parte de la iglesia. Eso es necesario que la iglesia del Señor lo haga, porque la iglesia de Cristo que el mundo necesita hoy, sabe cuidar a cada uno de sus miembros. Hoy día el mundo está lleno de individualismo. Cada quien se preocupa por lo que quiere preocuparse. Cada quien hace lo que a sí mismo le importa. Se preocupa solo de estar seguro él y su círculo más cercano. Inclusive, ni tan así, sino que de individuos, o sea, de manera individual. Me importa lo que me pase a mí. El resto me da lo mismo. Pero la iglesia del Señor no puede caer en ese error. Amén. Escúcheme algo. ¿Usted quiere tener respuesta a su clamor? Me imagino que sí. ¿Usted quiere que sus oraciones sean escuchadas? Me imagino que sí. ¿Cuántos están orando por sus necesidades? Levanten la mano ahí. Manden una manito así para arriba. Bueno, si usted ora por sus necesidades, déjeme darle un tip que la Biblia enseña para tener una respuesta. Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice:
No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. La palabra segar o la siega es cosecha. Ya que estamos hablando de cosecha, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, o sea, cada oportunidad que se presente, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué significa esto, Pastor Ismael? Que usted se tiene que preocupar de su hermano que va a la iglesia con usted. Amén. Usted es responsable de las almas que se congregan en la misma iglesia a la que usted asiste. Pastor, usted está equivocado. No, eso lo dice la Biblia. Si usted no tiene cómo refutar esto, yo tampoco, porque dice que tenemos que hacerle bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Amén, amén. Tenemos que interactuar. Nosotros de arriba del púlpito, los pastores, el apóstol, nosotros tenemos este sentir. Bajamos rápidamente, los abrazamos, los saludamos, nos preocupamos de usted, le preguntamos cómo está. Cuando hacíamos la oración el día viernes nos preocupábamos que los que iban lejos se fueran temprano o se llevara a alguien en su auto. Vemos si alguien tiene dinero o no tiene dinero, está estudiando, ¿pudiste pagar tu mensualidad? No, todavía no. Ahí, mira, Dios te bendiga, ahí está para que tú lo pagues. Oramos, intercedemos, clamamos, hay un equipo de oración, de intercesión para que ore por tus necesidades y también por las enfermedades. ¿Sabe por qué hacemos eso? Porque la iglesia de Cristo hace eso. Amén. Se preocupa de su cuerpo. Déjeme contarle lo que dice la epístola de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículo 13. Al respecto de nuestras necesidades. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. No dice pida oración. Se escucha bien, ¿cierto? ¿Aló? ¿Aló? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Vamos al otro lado de la torta. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mire, quiero detenerme acá. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ojo que acá no está refiriéndose a confesarse como lo hace la Iglesia Católica. No está hablando de la confesión frente a alguien. Está hablando, lo que está diciendo es que no hayan ofensas que se queden sin solución. Que si usted se ofendió con alguien, si usted está enojado con alguien de la iglesia, con un hermano, con su pastor, usted busque la solución. Que se confiese esta situación y se sane con perdón. Que nada te haga separar del amor de Dios. Que nada te separe de tus hermanos, de tus pastores, de la iglesia. Que no te ofendas tampoco por niñerías. Es que a mí no me dieron verduras. Es que si saben que a mí me gustan las verduras, me tienen que dar verduras. Es un chiste eso. Que a mí no me gusta que el pastor no me salude. Y si el pastor no alcanzó a saludarte, te ofendiste. Yo quiero que a mí me llamen. Parte llamando tú. Escúcheme, ya no estamos para estas cosas. Que esas pequeñeces no te ofendan. Que esas ofensas se confiesen delante del Señor y sean sanadas. Eso está diciendo. Y dice después la necesidad de orar los unos por los otros para ser sanados. ¿Cómo así, pastor? Yo me imagino, miren, ¿está usted enfermo? Sí, pastor, estoy enfermo. Ore por otro que está enfermo y el Señor lo va a sanar a usted. ¿Cómo va a funcionar así? Así funciona el reino. ¿Y uno qué hace? Pastor, estoy enfermo, ore por mí. Hermanos, oren por mí. Voy pidiendo oración. Y uno le pregunta, ¿y usted ha orado por esto? No. Pastor, es que mi marido no se quiere convertir. ¿Y usted ha orado por eso? No.
Pastor, es que mis hijos son rebeldes. ¿Y usted ha orado por eso? No. No podemos esperar. Escúcheme, esto es un tip. Si usted tiene un hijo rebelde y quiere que el Señor lo toque, empiece orando por los hijos de otra familia. Amén. Para que usted sea sanado en su área. Tiene una oración ahí difícil de responder. Empiece a orar y a preocuparse por los otros. Empiece a preocuparse por otros. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Dice, orad unos por otros para que seáis sanados. No solo por su familia. Esto habla de una iglesia que se preocupa del que está a su lado, que tiene una visión periférica en 360, que está mirando qué está pasando a su alrededor. Amén, amén. Ojalá que todos oraran por mis necesidades, pero no quiero yo pagar el precio de orar por las mías, mucho menos voy a orar por las de otros. Entonces, ojo ahí, Dios te ha dado a ti la autoridad, Dios te ha dado a ti, claro que vamos a ir, claro que vamos a orar por ti, eso dice la Escritura, te vamos a ungir con aceite si es necesario, vamos a interceder, porque eso es lo que hacemos. Por todos y cada uno de la iglesia, nosotros estamos orando, los pastores estamos intercediendo, pero es necesario que tú como iglesia también te pongas el saco, te pongas ahí el chaleco, la camiseta y digas, yo soy parte de esto, yo voy a empezar a interceder por otros. Yo quiero que Dios me responda, que abra los cielos, voy a empezar a orar por los cielos de otros. Mira, ¿quieres que Dios sane tus finanzas? Señor, sana mis finanzas. Entonces, agarra a otro que esté medio ahí con deudas, con problemas, bendícelo y ora por sus finanzas. Amén. Haz una oración de rompimiento. Empieza a romper tus esquemas. Empieza a romper. Sana, Señor, mi familia. Intercede por los hijos de otro. Señor, necesito un milagro. Intercede por el milagro de otro. De un hermano, de una hermana, de un pastor. Aprovecho de pasar el aviso. Así Dios hará en ti lo que estás sembrando tú en otros. Porque así se trabaja para recibir una gran cosecha. ¿Quieres recibir cosecha grande? Empieza a sembrar todavía. Todavía es tiempo. No pienses que ya se terminó. Mira, escucha. Santiago 5, versículo 19. Hermanos, si alguno de vosotros, de entre vosotros, se ha extraviado de la verdad. Esto habla de la preocupación por el que no está medio lento, se ha ido un poco, está siguiendo otras doctrinas, está escuchando otros pastores, está medio confundido, está medio rebelde. Mira, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ayúdele a caminar a aquellos que empiezan a hacerlo, a aquellos que necesitan crecer en la fe. Preocúpese de los que no están asistiendo. Llámelos, aliéntelos. Ve a algunos. Si empiece a orar por alguien, póngase el propósito de alentar a alguien. Mande un mensaje, simplemente salúdelos en la iglesia. Hágale notar que usted sabe que existen. Haga esto que le cuesta. Pastor, es que yo tengo vergüenza. Venza su vergüenza. ¿Usted quiere que Dios la use? ¿Quiere que Dios lo use? Póngase en sus manos y haga su obra. La iglesia de Cristo que vive el siglo XXI se preocupa de cada uno de sus miembros. Yo no sé cuántos están alentando, cuántos están ahí expectantes. ¿No te parece que Dios tiene una tremenda, una hermosa temporada de cosecha para Tierra Santa? Ahora, déjame preguntarte, ¿estás dispuesto a ser parte? ¿No quieres perderte nada de lo grandioso de este tiempo? Tienes que empezar a meterte en las labores de la iglesia, a comprometerte, a inmiscuirte, a estar pegado. Pastor, yo quiero servir. Bueno, ponte a disposición. Acércate a tu pastor, a tu padre espiritual, a tu líder de ministerios, a alguien, y di, yo quiero trabajar. Sirvo para esto y si no, te van a poner donde sí sirvas. Dios te va a usar. Empieza a ver el templo como parte de tu casa. Preocúpate de embellecerlo. Cuando digo templo me refiero a nuestra casa, al salón de la iglesia, a la iglesia. Preocúpate de cuidarlo, cuidar los detalles, cuidar a los que son parte de la congregación. Ama a tus pastores, ama como Cristo amó. Yo te desafío hoy día a cambiar aquello que te cuesta, porque Dios va a hacer. Yo quiero activarte hoy, yo quiero imputarte esta preocupación. Quiero que se active esta aceleración de la que hemos estado hablando. Yo quiero que tú seas parte de este mover. Yo quiero que tú seas parte de todo lo que Dios tiene. No quiero que te pierdas nada. Por tanto, viene una tremenda cosecha. Se siente en el ambiente. Hay una atmósfera de cambio. Hay un viento de lluvia. Hay olor de lluvia. Entonces apúrate a recoger la cosecha. Apúrate que el diablo no te la quite. Empieza a despejar esa paja, a separar la paja del grano.
No te ofendas por tonteras, no te ofendas, no seas niño. Empieza a madurar, empieza a pararte, empieza a glorificar a Dios, empieza a levantar ahí clamor, empieza a interceder los unos por los otros, empieza a declarar que tu milagro va a venir. Ahí cuando tú te preocupes del que está a tu lado, ya deja el individualismo del mundo y empieza a hacer lo que Cristo diseñó para ti desde el principio. Dios puede hacer de ti un tremendo hombre de Dios, una tremenda mujer de Dios. No necesitas plataforma, no necesitas escenario, necesitas creer lo que Dios quiere hacer en ti. Por eso yo te activo hoy día, desato sobre ti los vientos de cambio, desato sobre ti el poder de la gloria Shekinah. El poder de la gloria de Dios sobre ti, que transforma, que quebranta yugos, que pudre yugos. La gloria postrera, la gloria mayor que está prometida para esta casa. Oh, brava seterenda, rabashitara. Padre, desata aquello que prometiste y ven sobre tu casa, ven sobre tu iglesia, ven sobre tu pueblo. Rompe los paradigmas, rompe los estancamientos. Corta las cadenas, quita los pies del cepo, caigan los velos, caigan las vendas de los ojos, las escamas que se han levantado en los ojos, toda ceguera y sordera espiritual sea rota en el nombre de Jesús. Efata, toda muerte espiritual, talita kumi, a ti te digo, niña, levántate. Iglesia, hoy es tu tiempo, hoy es un tiempo glorioso, hoy es un tiempo de poder, hoy, no mañana. Dios va a hacer contigo cosas hoy, vas a empezar a ver la transformación que Dios está diseñando desde mucho tiempo para Tierra Santa. Tú la vas a vivir, tú y yo somos parte de este mover. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, 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 Señor. Actívese. No se preocupe de los detalles. Dios va a hacer algo sorprendente. Y quiero recordarle, este viernes nos conectamos a la oración por internet, por Facebook. El domingo tenemos 2 tremendos cultos. Inscríbase. Por favor, inscríbase. Haga el esfuerzo. No deje que el diablo le robe esta tremenda bendición de ser parte del mover de Dios para este tiempo. Inscríbase al culto de las 10 de la mañana y a las 12 del día. Y hay una transmisión del culto de la palabra a las 12:15 por YouTube. Así es que no se lo pierda. Y la próxima semana, el día viernes 22, nuestra oración va a ser desde nuestra casa central, Tierra Santa, Ñuñoa. Guillermo Man 937, tercer piso, a las 8 de la noche. Sea puntual, vaya contento, vaya con su mascarilla y disfrute la presencia del Señor. Los amo mucho, los bendigo, me despido y les mando un tremendo abrazo. Que Dios los cuide, los guarde, los active y pronto nos vemos. Los amo mucho. Besito a mis pastores, a mis padres, a todos los pastores de Tierra Santa y a todos ustedes de la iglesia. Amén. Bendiciones para todos, los amamos.